con iluminación fabricada, pero que nos habla de una realidad que vive México, como es el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y todo este tipo de cosas, que nos hablan no de un gobierno opresor ni de un gobierno que tiene la culpa de todo, como muchas veces mexicanos culpamos al gobierno de todo, pero no es así. Muchas veces tiene que ver con la educación en casa, de cómo educas a tus hijos para que sean ciudadanos de bien. Y México Dormido habla de eso, desde la descomposición del tejido social, pero desde la raíz del hogar, de cómo los padres van heredando ya sean conductas nocivas como ciudadano o positivas para crear una nueva generación de ciudadanos. ¿Cómo seleccionas las historias? Porque hay unas que a lo mejor alguien, un curador, digamos, que le daría más valor, ¿no? Pero que tú le das otro valor. ¿Cómo las vas seleccionando y con estas nuevas ediciones, de edición 1 a edición 5? ¿Cuáles quitaste, cuáles pusiste, cuáles dejaste de plano? Hay historias tan importantes que tienen un peso totalmente importante, ¿no? Que son como 4 o 5 historias de todas que se van a quedar de por vida del proyecto, ¿no? Como la historia de Sofía, que es una chola, así como que ella es de Ciudad Neza, en el Estado de México, y bueno, ella es abogada y, y ejerce su profesión, pero orgullosamente porta sus tatuajes, su vestimenta y todo, ¿no? Obviamente para trabajar tiene que cumplir ciertas reglas de Dice, urbanidad, ¿no? De urbanismo, ¿no? Pero en sus días de descanso sigue siendo la misma Sofía del barrio, la misma Sofía con sus tatuajes, con su peinado, con su forma de vestir, y eso la hace ser muy honesta consigo misma, interpretarse de esa manera como siempre lo ha sido, sin dejar sin dejar de salir adelante, ¿no? Porque eso es muy independiente. Tenemos la historia de Arturo Flores, que es un expresidiario que tuvo adicciones, pero que hizo de un picadero o de un yongo, como le decimos, no sé cómo le digan allá, casas abandonadas, donde entran los drogadictos a inyectarse o a consumir drogas. Hizo de uno de estos picaderos, hizo un gimnasio de box en su comunidad, donde enseña box a los niños de su colonia de forma gratuita. Entonces ha hecho un esfuerzo muy, muy importante y las autoridades pues han volteado a verlo, ¿no? Y igual sigue portando su vestimenta, sigue portando la forma de hablar, que es muy, muy significativa, y sus tatuajes, ¿no? Muy representativos también y que tienen pues, un sentido muy personal y muy particular. ahora, para las nuevas generaciones, ¿qué consejo les darías? ¿Qué le dirías de esto es de, no de cajón, pero me habría servido a mí conocerlo en su momento? Primeramente que amen la profesión, que la respeten demasiado, porque la fotografía es una disciplina muy noble y tienes que ser empático con ella. Tienes que ser empático no solamente con lo que está atrás de la cámara, que es contigo mismo, sino ser empático con los que están enfrente y sobre todo no perder la humildad nunca, porque tendemos a perder el piso cuando el reconocimiento llega. Y recordemos que no hay fotógrafos mejores ni peores que tú, somos propuestas distintas. Y yo creo que todos empezamos desde cero y vamos avanzando 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la perfección, que esa no existe. Somos propuestas totalmente distintas. Y lo que para muchos puede resultar algo mal hecho, para otros puede resultar algo enorme. Depende de la visión donde la veas. Así que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque vamos cavando nuestra propia tumba. Seamos empáticos, seamos seres humanos y utilicemos, así como si fuera una pistola de verdad, utilicemos la cámara con responsabilidad. Amigos de Internos, sean todos bienvenidos a un episodio nuevo. El día de hoy estamos con un gran fotógrafo, un comunicador social, un reportero, alguien que ha hecho mucho por muchas personas y que su obra gráfica ha marcado mi vida personalmente, la vida de otras personas, que sus conexiones han sido muy impresionantes. Y pues bueno, el día de hoy no estamos en Cultura y Más Lucha Libre, hoy estamos en Espacio Artístico para conocer a los artistas. El día de hoy estamos con un gran fotógrafo, como lo dije ya previamente, él es Héctor Banda, fotografía. Manuel, ¿qué tal a tu público? ¿Cómo están? Un saludo fuerte del norte de México, desde Mexicali. Un saludo fuerte. Pues ¿Cómo están? amigo, el gusto es totalmente nuestro, ya teníamos un episodio perdido literalmente contigo, que fue por complicaciones técnicas, No hay pero problema. aquí más que agradecido nuevamente contigo, y pues tienes una historia de vida muy impresionante, un trabajo que ni se diga,
muy fuerte, de hecho, muy hermoso, pero muy fuerte para para susceptibles, ¿no? Mejor dicho. Y más que ocupas una dinámica y unos temas tan fuertes. Pero antes de entrar en esos detalles, me gustaría conocer un poco de tu vida, de quién eres, cómo empiezas en la fotografía, si toda la vida has vivido en el norte del país, si te tuviste que mover por alguna situación, cómo empieza el gusto por la fotografía principalmente. Bien, bueno, pues es un gusto saludarlos a todos, a toda la gente que nos está sintonizando. Y pues mi nombre es Héctor Banda, yo soy originario de Mexicali, Baja California. Toda mi vida he vivido aquí. Yo nací en la zona rural del Valle de Mexicali, en la zona de campesinos, de sembradíos y todo este rollo de las rancherías, ¿no? Emigro a la ciudad de Mexicali, a la capital, a la ciudad, a la zona urbana, para efecto de los estudios y la preparación profesional. Soy el segundo hijo de cinco hermanos. Y bueno, desde pequeño siempre tuve la vena artística, ¿no? Y siempre tuve la visión de qué es lo que quería hacer, ¿no? Pues desde pequeño. A quien le agradezco mucho la parte esta de desarrollar el ojo fue a mi abuela paterna, a doña Isabel Carlos, quien me entretenía desde niño con colores y hojas de papel, ¿no? Y bueno, yo empecé como dibujante, esa creatividad que traía de niño y toda esa hiperactividad, pues la enfoqué en el dibujo, en la pintura, y más años y con el tiempo me dedico a dibujar para un semanario que salía los domingos aquí en un periódico local. Y bueno, así es como empiezo yo estando en la preparatoria, empiezo a entrarme en los medios de comunicación a través de este semanario, pues donde se me da la oportunidad, siendo todavía un adolescente, de dibujar para los cartones políticos, sociales y bueno, a través de la caricatura. Y después, en el año 1999, tomo la cámara por primera vez, que era una cámara prestada, y cuando le metí el negativo y empecé a revelar, pues me enamoré prácticamente de esta disciplina, la cual se vino a reforzar con mis estudios universitarios. Dentro de la carrera de comunicación, pues está la materia de fotografía, y fue ahí donde reforcé pues el amor por esta disciplina, ¿no? Y lo demás es historia, ¿no? Ya casi 30 años en esto, 25 años, un poco más de trayectoria en esto de la fotografía. Vaya, impresionante, la verdad, amigo. Me gustaría como remontar tantito en el tema de tu infancia, si es posible. Sí, ¿Qué es lo que adelante. más recuerdas de estos dibujos de infante con esta persona tan especial, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas? Mencionas que te entregaba, o que mejor dicho, tenías hojas, tenías algunos utensilios, pero ¿qué más recuerdas de esa construcción de escena? Fíjate que yo vivíamos en una casa pues sin luz, sin energía eléctrica, ¿no? Y pues la luz del quinqué y de cómo mis abuela nos enseñaba a hacer dibujos en las paredes con las manos, en las sombras, y luego toda esa creatividad que vino a desarrollar con su paciencia y con su amor, ¿no? Como abuelita, ¿no? Ella ya, pues, ya no vive en este plano, pero me dejó esa enseñanza tan grande y esos recuerdos tan bonitos, ¿no? De la vida de rancho y pues me enseñó a ser empático y humilde y sobre todo, pues a alcanzar las metas que en ese momento pues yo tenía en la cabeza de niño, ¿no? En la inocencia y pues y creo que lo he logrado con sacrificio, gracias al apoyo pues también de mis papás. Entonces, este, pues sí, esa es una época fue una época tan maravillosa y la cual fue tan importante para permearme artísticamente y ser quien ahora me he convertido, ¿no? Y me he convertido pues en uno de los artistas como más importantes en este estado del país. Y eso ha sido gracias al apoyo de mucha gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Sí. La luz de casi se que nos quiere ir. Pero no te preocupes. Me parece impresionante conocer ese trasfondo de infancia, porque siempre está como que esa venita palpitante, ¿no? En el sentido de que hay algo que te llama del mundo artístico. En tu Claro, caso, fue el mundo del dibujo, posteriormente la fotografía, pero sí está ahí muy, muy vivo todavía. claro, imagínate, es una conexión con el pasado, es una conexión con mis abuelos, es una conexión con los recuerdos y sobre todo,
pues empezando a dibujar lo que había a mi alrededor. Yo tengo muchos dibujos con caballitos, con animales del rancho, pues lo que había a mi alrededor, porque prácticamente yo nunca había salido del rancho, entonces pues no tenía una noción más amplia de lo que era el mundo, ¿no? Hasta que llegó a la ciudad y me empiezo a atravesar con otras realidades mucho más complejas, pero también mucho más interesantes para mi desarrollo profesional, mucho más, eran metas bastante alcanzables y bastante llamativas para mi desarrollo, como lo es el empatizar con los grupos vulnerables, ¿no? Como la cuestión migrante, la cuestión gente en condición de calle y sobre todo los grupos de pobreza extrema. Y estamos haciendo un trabajo por ellos hasta la fecha. De hecho, porque los temas, o mejor dicho, los trabajos enfocados que son más fuertes que tienes ahorita, que están marcando muy fuerte, por lo menos en la región de allá y aquí también están marcando. Y Pero fíjate que, bueno, adelante, adelante. sí, bueno, te interrumpí, no, ¿verdad? Iba a decirte, no nos adelantamos tanto para irnos como pausados, Va, pero no, 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 adelante. dame la pauta y te sigo, disculpa. Nada, no te preocupes, aquí es un formato muy libre, muy de amigos, muy de espacio artístico, para eso es este segmento de la plataforma, para que los artistas se hagan como que un poco, ¿no? Se les conozca más allá de la obra. Sí, a ver, dime. Me gustaría conocer el trasfondo de que te invitan al tema, al contexto de dibujar cartones políticos. O sea, sabemos que es una tiradera muy fuerte para los políticos en cualquier sentido y de que con cualquier diálogo, cualquier caracterización con los que no se sientan como cómodos, llamémosle en cierto sentido, o cierto grupo no se sienta cómodo con esa caracterización, les puede parecer muy ofensivo. ¿Tú Eh, cómo surcaste esa parte a tu juventud que pues es muy fuerte y más en el estado del norte, ¿no? Por todos los temas que los rodean. sí. ¿Cómo le jugaste por ese lado? Fíjate que tuve la oportunidad de atravesarme en los inicios de mi camino con personas muy importantes dentro de la comunicación, como es el señor Alberto León. Alberto León, pues ya también no está con nosotros, pero también es un personaje que dejó una huella importante en los medios de comunicación aquí en el estado, con sus personajes, con sus cartones, el Chicali News y todos estos personajes que salen de este semanario. Y él fue quien me da la oportunidad por primera vez, siendo yo un adolescente, y es también quien me da las tablas y los conocimientos para saber qué decir y qué no decir, ¿no? A manera, pues, de evitarme bronquillas, porque, pues, en mi incipiente carrera, siendo yo un adolescente, pues, no tenía conocimiento amplio de la cuestión política, ¿no? De hecho, todavía se me resbala por ahí algunas cositas, no creas que estamos muy metidos en la cuestión política, pero sí sabía yo ya más o menos cómo interpretar, porque estaba mirando el vivo ejemplo de él y de otros cartoneros de aquella época, pues me fui empapando del conocimiento y de saber cómo decir las cosas y cómo no llegar a la ofensa o cómo no llegar a levantar este polvo en una situación que a lo mejor no ameritaba que lo hiciera, ¿no? Entonces, ahí estuvo, ahí estuvo la gente siempre presente, ¿no? La gente que tenía el conocimiento en heredarme pues vaya, válgame la redundancia, pues el conocimiento sobre los temas políticos y sociales, sobre todo, me llamó más la atención la cuestión social, la cuestión que golpeaba al pueblo, ¿no? En tema de impartición de justicia, impartición de los recursos, y es lo que a la fecha ha llamado mi atención siempre. No, claro, son temas que por donde se miren son muy delicados, más con el Claro. tema de las redes sociales, más con el tema de la visibilización en cierto sentido. Sí, fíjate que en aquel tiempo no había redes sociales, entonces era como un poquito más tranquilo el asunto, y tenían mucho más fuerza los periódicos, ahora ya la perdieron un poco la cuestión impresa, ¿no? Porque están las redes sociales pues en boga, ¿no? Pues ahí, al día, ¿no? Pierde rápidamente, ¿no? Al final de cuentas ya no trae el mismo impacto, ya los medios tradicionales ya están no desapareciendo, pero perdiendo mucha fuerza y Claro. parecía impresionante, ¿no? Hasta hace unos cuantos años. Sí, medios electrónicos como televisión, radio y la prensa escrita, pues ya pasan a segundo plano con la fuerza que vienen a traer las redes sociales, el internet.
y todo esto en aquella época pues era totalmente distinto. Y de hecho muchos periódicos aquí en el estado se han reducido sus páginas de manera considerable porque ni siquiera los patrocinadores ya quieren comprar los espacios precisamente por la falta del impacto que han tenido en la comunidad, ¿no? Claro, mejor prefieren ocupar el dinero para redes sociales o para otras cosas que sí les Presión cuesta. en redes sociales. Exacto, vivimos un cambio totalmente drástico, ¿no? En materia de información y en materia de contenidos. Ahora la rapidez en la información es lo que está a la orden del día, ¿no? Y tenemos que ser Sí lo tiene, muy buzos, ¿no? A la hora de comunicar algo, ¿no? Y sobre todo de ser más cuidadosos, porque ahorita la información está al alcance de todos y cualquier persona pueda emitir juicios, ¿no? claro. Sobre Sí, las famosas cancelaciones, ¿no? También de ahí viene. sí, sí, claro. Son temas muy, muy fuertecitos y muy curiosos, ¿no? Cómo funcionan a nivel social, a nivel político, a nivel comunidad. Pero me Claro. gustaría conocer esta parte de tus primeros años como cartonero. O sea, ¿de qué temas llegaste a hablar o que se pueda mencionar? Claro está, ¿con quién trabajaste? ¿Bajo la firma de qué? ¿O de quién, mejor dicho? Y Era, el periódico pertenecía a las empresas privadas Gili, al grupo Gili, que son periódicos de acá del norte de México, que tienen presencia creo que en Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California. Sí, son empresa privada, pero estuve trabajando también para Organización Editorial Mexicana, OEM. Entonces, eh, pues sí, esos fueron los primeros trabajos que tuve y pues sí, ¿y qué más me preguntabas? Ajá. ¿de qué temas llegaste a hablar? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿El seudónimo de quién? Y por ejemplo, hablaba de la injusticia policial. Me acuerdo que en aquel tiempo la falta de internet y esto, pues no tenía los policías tal cual, ¿no? Entonces, pues nosotros nos basábamos en la denuncia ciudadana para poder crear un cartón y denunciar a los policías corruptos, por ejemplo. Estábamos hablando también de la cuestión política, de las campañas políticas. En aquel tiempo, pues iba a entrar a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, ya hace ratito. Entonces, pues era el personaje que más me aprendí, ¿no? A la hora de dibujar, y entonces ya lo hacía mecánicamente, lo dibujaba, y cualquier declaración que hacía el presidente o cualquier nota importante que salía en el periódico, yo la tenía que interpretar, pero con dibujos, ¿no? No, me basaba mucho en la nota política, o estatal o municipal o nacional, para poder desarrollar mis caricaturas. Y hacía eso, o hacía a veces dibujos de color. Los dibujos de color son de temas un poco más ligeritos, ¿no? Que no tienen nada que ver con política. Ok, de hecho, cuando mencionaste temas de color, imaginé de nota roja, algo como que más fuertecito. Pero qué bueno que hiciste la aclaración, ¿no? Por algún despistado. Sí, a la nota roja llego muchos años después, pero con fotografía, ya no con el dibujo. Sí. Ya cambias ahí en la rama. Oye, con esto me gustaría conocer bajo el nombre de quién firmabas. ¿Ya firmabas como Héctor? ¿Firmabas con otro seudónimo? Yo no tengo seudónimo, siempre manejo con mi apellido, que es Banda. Ajá. Siempre he firmado desde un principio como Héctor Banda o simplemente Banda, ¿no? Así es. Y la gente ya ubica el apellido y ubica el trabajo de Héctor Banda. A veces no ubican al sujeto, o sea, a veces estoy atrás la cámara, pero conocen el trabajo y eso también pues es importante y es relevante. Claro, le da como mayor peso, ¿no? Sí, Pero haces exacto. el cambio del cartón al rollo. ¿Qué fue lo Sí. que te mencionaste al principio por el tema de las clases? Pero siempre hay un punto de inflexión de que algunos temarios no están muy completos en el sentido de que, pues sí, esto es la fotografía y ya se acabó, ¿no? Pero mencionas Sí, que viste mucho más. sí, ¿Quiénes pues fueron? fíjate que el cartón era más bien por encargo, era una cuestión que yo no me fluía de mis emociones ni mis entrañas, sino ya de tener que cumplir con una fuente, ¿no? Okay. Y la fotografía me da todavía, siendo un poco más noble, me da la oportunidad no solamente de desarrollar la parte periodística, sino también artística, que era lo que yo siempre pues, traía desde chiquito, pues, y una cámara fue la herramienta indispensable y la herramienta necesaria para poder sacar a flote también toda la carga artística que traía, ¿no? Aparte de la responsabilidad de comunicar. Sí. Okay. Entonces haces el cambio de
del cartón por temas personales, por temas muy, muy fuertes, internos, y sobre Claro. todo darle, no sé si sea el punto, me gustaría que me corrigieras, como cierto homenaje a tu abuela de que te enseñó la parte artística. Podríamos decir que sí, este, siempre hay cosas que te conectan con el pasado, ¿no? Y uno siempre quiere regresar de alguna u otra manera a través de su trabajo, a través de, pues, de sus pensamientos, de sus emociones. Y la fotografía fue el canal que me quedó como anillo al dedo para representarme, para interpretarme, para dar a conocer tanto lo que pienso como lo que siento. Este, y bueno, tú has visto mi trabajo, es muy variado, ¿no? Voy desde el fotoperiodismo hasta la fotografía ¿Ya de autor? de autor, la fotografía de autor y la fotografía ya intervenida, ¿no? Dentro de los proyectos, como lo es México Dormido, como lo es Barrio Frontera y todos estos proyectos que vinieron con el tiempo. Oye, el de Barrio Frontera está muy fuerte, la verdad, pero muy bonito, muy bello. Es el de los cholos, sí. Es darle la interpretación a este sector de la comunidad, pero desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva que mucha gente no conoce de ellos. Estamos de acuerdo que la gente estigmatiza, ¿no? Por cómo te ven, te tratan y bueno, la historia del cholismo pues viene de una cuestión no muy bonita, pues la cuestión pandilleril, la cuestión violenta, la cuestión de buscarse un lugar dentro de la comunidad anglosajona en Estados Unidos por parte de las comunidades latinas. Claro. Entonces, El buscar buscaba, sí, los jóvenes de la época de los años 60 a principios de los 70, pues estaban buscando reivindicarse dentro de un sector social, ¿no? Al cual no pertenecían del todo, y es como surgen las gangas o las pandillas, ¿no? A manera de apropiación de un sector social, como lo que se gestó en Los Ángeles, California, ¿no? Que es donde es la verdadera mata del cholismo latino y del pachuquismo. también. Es impresionante, ¿no? Conocer ese trasfondo histórico-social y no solo la parte visual de esa carga, ¿no? De esa parte de la moda, llamémosle, que está siendo muy popular en todo el continente asiático. Fíjate que sí, me ha cautivado, me ha llenado de emoción ver cómo las culturas latinas, las culturas mexicoamericanas o latinoamericanas, podríamos decirlo también, porque no solamente son mexicanos en Estados Unidos, digo, ahí han En- llegado personas de todo el mundo y de cómo se apropian de las identidades, ¿no? Y claro, cómo los coreanos y cómo los países asiáticos, hay sectores que se han apropiado también pues de esta cultura chicana y sobre todo y con todos sus símbolos, ¿no? El símbolo, por ejemplo, los símbolos aztecas que son muy mexicanos de la cultura mesoamericana, de la cultura hispana, ¿no? principalmente, ¿no? Del centro y sur del país, que son Ajá, muy... y sobre todo el tema de la religiosidad, de cómo para ellos, por ejemplo, la imagen de Jesús, ¿no? Aunque no es tan fuerte, porque ellos traen otra cultura religiosa, se tatúan a la Virgen de Guadalupe incluso, ¿no? Cuando es una imagen 100% mexicana. No, Entonces, incluso está fuerte, ¿no? De maravilloso. los niños asiáticos hasta como que traen esa forma de vestir, esa forma de ser, esa cultura. Y Sí, eso, ellos creo que han hecho una deconstrucción de esta cuestión social, de lo chicano, del mexicanismo, para interpretarlo desde su propia cultura y cómo van creando una manera diferente de interpretar el cholismo, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, hablar del cholismo no es lo mismo el del norte, el de Estados Unidos, el del norte de México, ni el de Monterrey, ni el de Ciudad de México, que a pesar de que la mata es la misma, la planta es la misma, sus raíces son totalmente distintas, ¿no? Y eso lo he podido ver y constatar de manera, híjole, importante y he visto cómo son tan diferentes y eso se me hace muy padre porque nos habla de un matiz cultural muy amplio y cómo lo estamos ahora sí que exportando, ¿no? Esta cultura. sí, de cómo queda tan grabado en los visitantes o en los turistas o en los que residen ya por ciertos motivos y lo llevan, ¿no? O sea, es muy sorprendente cómo se va transmitiendo. Claro, y también tiene que ver con la cuestión migrante, ¿no? Con la cuestión migratoria de cómo a lo mejor algunas personas que estuvieron en Estados Unidos a través de la migración o las deportaciones
o XY, ¿no? Esta parte de la migración lo llevan a sus territorios, a sus hogares de origen, y como van influyendo de alguna manera hasta que se hace una cultura propia. Sí, justo, ¿cómo empiezas a trabajar con estos sectores poblacionales? O sea, mencionas que has trabajado con grupos vulnerables en todos los sentidos, minorías, Sí. sectores indígenas, pero ¿cómo llegas a trabajar con ellos directamente ya en la parte fotográfica para dar ese discurso de reivindicación y de visualización? Hay una parte que es bien importante y lo reconozco, son las facilidades que me han otorgado los periódicos de acá de este lado del norte. Me dan la llave y la entrada para trabajar y meterme en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, ir a indagar en los sembradíos de San Quintín y cómo están las condiciones de los grupos indígenas allá, de cómo están explotados. Esa parte de ser reportero pues te abre muchas puertas, ¿no? Para poder entrar y abrir esas llaves. Ir a las colonias con tu identificación propiamente hablando, ¿no? Y de cómo la gente al ver tu identificación se abre a platicarte cosas importantes y no puedes dejar de ser un ser humano, a pesar de que tienes que ser muy objetivo en tu trabajo, pues también eres empático, ¿no? Con las necesidades y con todo lo que la gente, pues, tiene y desea platicar, o sus carencias, o también incluso sus alcances, ¿no? Uno los publica en el periódico y de cómo eso repercute para lograr cambios importantes en sus vidas o solucionar problemas. Es a través de este trabajo periodístico que empiezo yo a ver en las colonias populares a los cholos, pero las historias de los cholos con historias bien avenidas, con historias de progreso y con historias de amor y de amor a su pueblo y a su tierra y a sus raíces y sobre todo, y gente reivindicada que salió de, por ejemplo, de prisiones o de las adicciones y que ha hecho de su vida algo maravilloso. Tenemos, por ejemplo, deportistas importantes, en el deporte del pugilismo, en el box. Tenemos gente que se dedica al arte, al muralismo, poetas, gente que escribe, incluso empresarios que se dedican pues a la compraventa al mercadeo a través de ambas naciones, ¿no? Por estar en frontera. Y bueno, son gente que ha logrado hacer de su vida algo positivo, pero sin perder su identidad, que eso es lo importante de esto, ¿no? Y bueno, esas historias se tienen que contar para romper un poco con el estigma que se tiene sobre el cholismo, ¿no? Y esas historias las cuenta Barrio Frontera, es un proyecto que cuenta historias bien avenidas, ¿no? Entonces, la labor aún no termina y estamos a punto de ir a otra parte de la República. Oye, qué perfecto con la noticia de Barrio Frontera, ¿no? De que sigue todavía muy, muy fuerte, en activo sobre todo. Sí, ya Y más de 10 años, ¿eh? wow, o sea, es que cómo empieza Barrio Frontera, o sea, cómo fue ese primer año, cómo fue, mejor dicho, todos los 3, 4 años previos Uh a ese -huh. primer año. ¿Cómo lo viviste? Mira, pues a mí me mandaban a cubrir la fuente que era la comunidad de mi trabajo. Tenía yo que cumplir con ciertas notas, por ejemplo, ir a una colonia popular y ver cuáles son las carencias de esa colonia, si hay servicios públicos como agua, alcantarillado, luz pública y todo, ¿no? Y en ese monitoreo fui conociendo gente de la comunidad, conociendo gente y yo miraba esas historias y dije, ¿cómo puedo yo hacer para sacar del periódico estas historias que ya no pertenezcan al periódico, pero que pertenezcan a mí? Entonces dije, que voy a hacer un proyecto que los haga ser protagónicos de sus propias historias. Entonces dije, voy a hacer una serie de retratos pero donde la condición para poder entrar al proyecto sea que tú seas por ejemplo, cholo, en el caso de Barrio Frontera, así estoy hablando, que sea cholo, que tengas tu identidad bien definida, pero que no seas pandillero, que no seas una persona con adicciones y La sobre todo maña, digamos. que tengas una historia que contarme, ¿no? Para poder yo ir con la cara en alto a presumir de esta cultura tan bonita y tematizada como lo es el cholismo mexicano. Y ahí Wow. está, ahí quedó el proyecto y el proyecto sigue renovándose. Vamos sacando historias que se están quedando para la historia de Barrio Frontera, pero vamos entrando con nuevas personas, con nuevas historias y vamos avanzando más allá del estado de Baja California para ir hasta la Ciudad de México, al barrio de Tepito, por ejemplo, y ir a otros estados como Chihuahua, Sonora, y ahí vamos moviéndole. Vaya, impresionante. Oye, ¿cómo?
Eso es lo que me te quería preguntar en la primera edición, no me acuerdo si la pregunté o no, pero era de cómo seleccionas las historias, porque hay unas que a lo mejor alguien, un curador, digamos, que le daría más valor, ¿no? Pero que tú le das Eh, otro valor. ¿Cómo las vas seleccionando y con estas nuevas ediciones, de edición 1 a edición 5, cuáles ajá. quitaste, cuáles pusiste, cuáles dejaste de plano? Hay historias tan importantes que tienen un peso totalmente importante, ¿no? Que son como 4 o 5 historias de todas que se van a quedar de por vida en el proyecto, ¿no? Como la historia de Sofía, que es una chola, así como que ella es de Ciudad Neza, en el Estado de México, y bueno, ella es abogada y, y ejerce su profesión, pero orgullosamente porta sus tatuajes, su vestimenta y todo, ¿no? Obviamente para trabajar tiene que cumplir ciertas reglas de Dice, urbanidad, ¿no? De urbanismo, ¿no? Pero en sus días de descanso sigue siendo la misma Sofía del barrio, la misma Sofía con sus tatuajes, con su peinado, con su forma de vestir, y eso la hace ser muy honesta consigo misma, interpretarse de esa manera como siempre lo ha sido, sin dejar sin dejar de salir adelante, ¿no? Porque eso es muy independiente. Tenemos la historia de Arturo Flores, que es un expresidiario que tuvo adicciones, pero que hizo de un picadero o de un yongo, como le decimos, no sé cómo le digan allá, casas abandonadas, donde entran los drogadictos, ajá, a inyectarse o a consumir drogas. Hizo de uno de estos picaderos, hizo un gimnasio de box en su comunidad, donde enseña box a los niños de su colonia de forma gratuita, ¿eh? Entonces ha hecho un esfuerzo muy, muy importante y las autoridades pues han volteado a verlo, ¿no? Y igual sigue portando su vestimenta, sigue portando la forma de hablar, que es muy, muy significativa, y sus tatuajes, ¿no? Muy representativos también y que tienen pues, un sentido muy personal y muy particular. claro, Tenemos la historia del Huicho, que es un empresario muy importante en el rubro del tatuaje y tiene sus negocios tanto en México como en Estados Unidos, en California. Entonces son gente que trae historias de mucho peso y son las historias que se quedan de por vida, pero sí vamos buscando qué más hay, ¿no? Y vamos actualizándonos y vamos llegando a las nuevas generaciones, digo, ya son más de 10 años, entonces hay que buscar historias que se vayan identificando con los nuevos chavos, ¿no? Con la chaviza, para poder ir jalando gente pues a este proyecto lo hemos seguido haciendo y claro, y me llevándolo parece a que lo otras han partes. logrado. ¿Mande? Me parece que lo han logrado, la verdad. Es impresionante todo lo que hay de fondo. Sí, la verdad es que yo estoy muy contento. Por ejemplo, estuvimos en Ciudad de México, ya viste, allá en Tepito, y la gente lo cobijó muy bien. La verdad es que la galería estuvo llena de gente de la misma comunidad. Tú sabes que cuando hacen exposiciones siempre son el mismo séquito de personas, ¿no? Que gente que dedicada a la cultura, artistas y amigos del artista que siempre van, pero en esta ocasión Barrio Frontera marca una diferencia en que va y promueve a las colonias populares y jala a la gente a las galerías. Y no solamente les abre un panorama amplio, algo que los representa, sino también a hacerles ver que hay lugares donde pueden ir a visitar cultura y arte, ¿no? Cultura en temas artísticos estamos hablando, ¿no? Y de cómo hay un proyecto que los está representando de manera muy digna y sobre todo muy fiel, como lo ha sido pues este proyecto. Claro, sobre todo de que no haces como esta romantización de ciertos aspectos culturales, de los tatuajes, de la ropa, sino que muestras cuál es la realidad que de estas personas por medio de la fotografía, por medio de un discurso, y Claro. es ahí donde se sienten identificadas las personas, ¿no? No solo del barrio, sino que también de otras zonas, de otros sectores. Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, con los chicos que van a la galería, los cholos, pues ellos se sienten identificados con el proyecto, se sienten como que alguien está dándoles voz, ¿no? Y los está proyectando hacia otros sectores de la comunidad. Y para los otros sectores que no pertenecen al cholismo, pues les abres un poquito el panorama, ¿no? Sobre lo que es el cholismo y todo lo que representa, ¿no? Desde su carga histórica hasta lo que han venido haciendo, ¿no? Que dejó de convertirse en una cuestión pandilleril en Estados Unidos de identificación del latino en Estados Unidos a convertirse en un estilo de vida en los países los cuales ha permeado, que es México y Sudamérica, y como ya bien lo comentabas tú, pues en Asiático. los países asiáticos, sí, Sí, ¿no? de hecho Entonces, nadie se podría imaginar a un tailandés cholo, ¿no? O sea, está exacto, coreano cholo, o sea, vestido de kaki con su paliacate bien planchado, pelón.
Claro, y eso tiene que ver con los fenómenos migratorios también, ¿no? De cómo llevamos la cultura para todos lados. Digo, estamos hablando que Estados Unidos se hizo de de miles migrantes. de migrantes. En Miami tenemos una Cuba nueva, por ejemplo, ¿no? Y es Es, impresionante, pues, ¿no? Es una carga. la Ciudad de México, o sea, puedes ver a infinidad de personajes de diferentes culturas en un mismo sitio y cómo han logrado llevarse tan bien y cómo han logrado crear una sociedad bastante Unida, ¿no? Y una cuestión muy, muy, no perfecta, pero sí identificable. claro, claro, para mí la Ciudad de México es maravillosa en ese sentido, ¿no? Y bueno, tuve ya el honor de estar allá con ustedes. La verdad sí me gustaría como por lo menos hacer una camioneta fotográfica, no sé si por Tepito, no sé si por Lagunilla, pero sí ¿Tú como por... no estuviste en la que hice con el año pasado, no, verdad? No, Antepasado, no. fue que hace ¿Te dos, tocó, 3 años, ¿no? no te tocó ir a la exposición? Tampoco. Fui después de la inauguración, y Ah, también qué de bueno, qué ahí bueno. ¿Qué te pareció? me pareció impresionante. De hecho, ahora no traigo el fondo detrás, que es de la foto que más me llamó la atención, que es donde está un chico tatuado, bien me dijiste en su momento, con la corona de espinas y con los ojos negros llorando. Ah, sí, sí, él es Esa un tatuador de aquí. joyita para mí. O sea, todas Ah, están muy fuertes, pero joyita, man, joyita. gracias. Fíjate que ahí sí nos faltó un poquito, por las premuras, por las prisas, poner las biografías, porque va con biografías. Pero Bien, los directivos pues de la la, galería hicieron un trabajo excelente de curación y pusieron las cédulas, esas grandotas, donde nos hablaba precisamente de un poco la historia de Barrio Frontera y de la connotación, ¿no?, histórica de todo el proceso, ¿no?, del cholismo. Y eso creo que vino a complementar lo que faltó, ¿no?, lo que me faltó mandar, pero sí se completó el mensaje y eso fue para mí, pues hermoso, son como esos apoyos que uno necesita como artista, pues de que la gente voltee a verlos y que también las instituciones, en este caso, pues yo estoy muy agradecido con la Galería José María Velasco, con el INA, ¿no? Perdón, con el IMBA, y, y yo no me lo esperaba. Y fíjate cómo las redes sociales son tan poderosas, lo comentábamos anteriormente, que fue a través de las redes sociales como dieron conmigo, ¿no? Y cómo miraron mi trabajo a través de Instagram y cómo me hacen la invitación también. Y eso, lo mismo pasó en Tepic, porque estamos a punto de llegar a Tepic en estos meses que vienen. felicidades. Sí. Oye, es sorprendente, ¿no? Como ahora las redes sociales, algunos dirán de que no es un buen espacio para mostrar el trabajo, pero realmente sí lo es. Fíjate que sí, a veces amigos que me dan carrilla o me dan así como bromean conmigo, me dicen, oye, tú subes cada cosa cada rato ahí al internet y que no sé qué. Y la verdad, cada acto tiene sus consecuencias. Y las consecuencias que me han pasado, pues es eso, de que los proyectos se vayan más allá del estado de Baja California. Y bueno, Ven ahí, eh, pero voy a seguir publicando lo que se me dé la gana, ¿no? Porque pues, o sea, no puedo yo, el arte no es para quedarse guardado, el arte se tiene que exponer, el arte se tiene que distribuir, el arte se tiene el ser humano es así por naturaleza también, es parte indeleble del ser humano expresarnos, y es lo que sigo haciendo a través de las plataformas. Y claro, bueno, has y habrá logrado. gente, exacto, habrá gente que le gusta y habrá gente que no le gusta el trabajo. Y eso también se vale porque nos habla de una diversidad de pensamientos también y eso para mí también es maravilloso, ¿no? Porque pues es parte de nuestras identidades. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? De que al final de cuentas la expresión artística no solo es eso, sino que es una parte de quién es la persona, de quién es la comunidad a donde pertenece, su historia, de cuál es su trasfondo, Claro. de muchas cosas. Es ver del otro lado de la moneda y a partir de ver ya los dos lados de la moneda es emitir un juicio mucho más justo, mucho más Más ah, humano, empático, porque no podemos juzgar a alguien por lo como lo es. Entonces, ¿no? ahí con el punto también. Con esto me gustaría conocer la historia de Barrio Frontera. ¿Cómo nace el proyecto? Mencionas de que es como de todas las historias tienen que ser contadas, pero ¿cómo fue ese punto de decir quiero a fulano, sultano, quiero a tal, tal y tal para hacer la primera edición? ¿Cómo nace esa historia? Fíjate que al principio fue un poco difícil
porque los chicos se mantenían como un poquito reacios a que los entrevistara. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Entonces, sí me preguntaban que para qué yo quería entrevistarlos, para qué yo quería saber sus historias. Ya les empezaba yo a explicar un poquito la idea que yo tenía y entonces ya empezaban como pues a entenderlo y apoyar el proyecto a través de hablar y exponer. Después ya no los podía callar, ¿no? Entonces, digo, eso ya en broma, ¿no? Pero para mí fue muy, muy importante que ellos se expresaran y que me dieran testimonio de vida, porque a mí siempre de pequeño me ha llamado la cultura, ¿no? Hasta del cholismo, ¿no? Por ver de cerquita a mis vecinos, a lo mejor algunos tíos, por vivir en fronteras donde es más común que en otras partes de la República. Y yo traía esa idea de hacer algo así y vengo y entro al periodismo y empiezo a ver mucho más de cerca a este sector y les perdí el miedo. Lo que no conoces te asusta, lo que no conoces te da miedo. Y aprendí a conocerlos y, no, hombre, los adoras, los amas, ¿no? Y sobre todo vienen con una carga de nobleza muy amplia, o sea, traen una connotación de la vida, del respeto por la madre, por la religión y por el carnalismo, por la familia muy arraigado, ¿no? Y bueno, era importante hacer esas historias, retratarlas. Pues me di la idea de ir monitoreando a través de redes. Yo ya conocía al Huicho Valenciano, ese tatuador que es empresario en Estados Unidos de aquí, y fui a su casa una noche y le dije que si me daba permiso de entrevistarlo, de tomarle unas fotos. Al principio él sí me dijo, es que yo no doy entrevistas, me dijo, porque una muchacha reportera dice en algún momento que le di una entrevista, usó mis fotos para graficar una nota sobre adicciones, sobre drogadicción, cuando yo no me drogo, dice, pero como yo soy cholo, pues puso mi foto, entonces eso creó una información totalmente falsa, ¿no? Digo, usó su foto como si fuera de archivo, como si fuera de archivo para graficar una nota que no era de él, pues. Entonces eso sí le afectó mucho en su vida personal y entonces como que no quería hasta que por fin se dieron a darme la entrevista y de ahí él mismo me fue guiando con otras personas. Mira, me dijo, allá vive fulanito y él es cholo y así, es repatriado, es deportado de Estados Unidos, pero él tiene su familia ahorita y trabaja en esto y voy a entrevistar al otro y así se fue haciendo el hilito, lo fui siguiendo, ¿no? Digo, Mexicali no es una ciudad muy grande, es pequeña, y entonces todo el mundo se conoce y tuve la oportunidad de que ellos mismos me contaban de otras historias de vida, ¿no? Y así di con boxeadores, con muralistas que pertenecen al sector del cholismo aquí en Mexicali, ¿no? Y Tijuana, porque también estuvo Tijuana presente en la primera edición de este proyecto. Sí. Wow. Y yo les tenía que preguntar a fuerza, ¿no? Oye, pero no consumes droga, ¿no? O estás tienes una vida pandilleril en activo, no, pues que tampoco, y ya me empezaban Obviamente yo con el paso del tiempo fui monitoreando sus historias, porque había gente que sí no me decía la verdad. Entonces uno ya con el ojo de reportero que tiene ya más o menos se da cuenta de que no es real, y mucha gente no entró al proyecto, mucha gente se quedó fuera, y se quedaron los que realmente, pues yo ya sabía que me estaban diciendo la verdad y que era comprobable, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿cómo voy a representar al cholismo con historias que no son reales, ¿no? No, Digo, claro. también, por ejemplo, que me decía, perdón, que me Bueno, decía, oye, yo me quiero disfrazar de cholo para salir en tu proyecto. No, es que no quiero gente disfrazada, quiero gente real, quiero gente que realmente pertenezca a este sector y sobre todo para hacerlo mucho más viable y mucho más creíble, porque es importante que eso sea creíble y que sean reales, porque estoy hablando de ellos y de sus historias de vida. claro. Sí, imagínate si hubiera salido esa parte, ¿no? De si hubieras aceptado el disfraz. Oye, sí, y hubo mucha gente que quería entrar, mucha gente, oye, yo me quiero disfrazar y disfrazar así oye, pues ni siquiera tienes un conocimiento oye, ¿de qué color es este paliacate que representa este otro? O sea, no tienes una noción como de las cosas más sencillas de lo que es el cholismo. Ahora, imagínate, ¿no? Y aparte de que tú no perteneces a este sector, o sea, no podría integrarte nunca, ¿no? Y no, había gente que sí se molestaba porque decía, ¿y por qué no más hablas de ellos y no hablas de otro sector?
he hablado de indígenas, he hablado de la cuestión migrante, la comunidad gay, también he hecho proyectos para ellos. Entonces, digo, para todos va a haber en un momento, ¿no? Claro, y sobre todo de que al final de cuentas es el foco de este proyecto de Barrio Frontera de ellos, ¿no? O sea, no Sí, es como... era de ellos. Algo bien definido, ya estaba súper definido que era la idea principal y tenía que desarrollarla tal cual, ¿no? Sin ambigüedades y sin falsear información. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo en este tema de que es un proyecto fotoperiodístico de archivo, muy artístico sobre todo. Una Pues, combinación entre periodismo y arte, ¿no? Es la parte media. claro, es que tienes mucho de todo, o sea, la verdad tienes la parte del fotoperiodismo, pero tienes la parte artística, pero tienes la parte Tengo hasta encuerados. de entrada, ¿no? O sea, pero lo manejas de una parte muy artística y muy humana, o sea, sin quitando ese tema del morbo. O sea, Sí, y te voy a decir por qué, Emanuel, porque yo creo que cuando alguien confía en ti como fotógrafo y como ser humano, lo menos que puedes hacer es dignificarlo, dignificar a la persona que está enfrente de ti. claro, Y viene una chica y dice, bueno, me voy a hacer un desnudo para ti, o un chico, ¿qué vas a hacer? Hacer un trabajo que se vea lo mejor que se pueda ver. Dignificar su cuerpo, dignificar su intimidad y no vulgarizarlo. ¿Por qué? Porque entonces estarías jugando como navaja de dos filos, o sea, es como, primeramente habla de un trabajo vulgar, ¿no? Como artista. Y por otra parte, pues no dignificas al modelo, no dignificas al sujeto. Entonces, todas estas personas que posaron, por ejemplo, desnudos para mí, hombres y mujeres, eran personas cercanas a mí. Este proyecto ya pasó también. Pues lo único que me restaba era hacer mi trabajo de manera, con todos los valores que me caracterizan como fotógrafo y como ser humano y como persona para poder desarrollarlos. Y entre ellos era el respeto y la dignidad del ser humano, primero, de entrada. claro, sí, en esa parte no hay ni para allá ni para acá, y más en este tema. Sí, y te voy a contar algo. Aquí en Mexicali tuvimos el caso de un fotógrafo que retrataba a chicas y les tiraba la onda, ¿no? Wow. Entonces se creó una reputación bastante, pues, mala, ¿no? Y perdió trabajo, perdió confianza de mucha gente, ¿no? Entonces, y mi trabajo de los desnudos ya tiene muchos años, entonces la gente sigue confiando en mi trabajo porque lo hago de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? No es que lo haga uno, es súper chingón, que me crea el fregón. No, es ser empático con la gente, con sus necesidades y sobre todo con su integridad moral y ética. Y también mostrando no esta parte vulgar, ¿no? No sexualizando, sino mostrando la parte del cuerpo nada más. Claro, digo, en el proyecto tenemos, y respeto mucho esa parte porque me dicen, no, ¿por qué no subes señoras gorditas así tus fotos de... Si ellas me dicen, estas fotos no quiero que estén en redes sociales, nada más son para las galerías de arte, te lo respeto. Hay mucha gente que no aparece en las redes sociales y Claro. muchas de estas personas son gorditas y yo entiendo su proceso de aceptación. El hecho de que se hayan desnudado ya es un proceso, van en el proceso de aceptación. Pero si me dicen no las quiero que las publiques en redes, lo tengo que respetar, ¿no? Para empezar desde ahí. Sí, de ahí no se puede vulnerar. Tienes que entender que las personas, al final de cuentas, es su imagen y se están desnudando y te están regalando parte de su intimidad. Entonces tienes que ser cuidadoso durante la sesión, después de la sesión y cómo retransmites la imagen de esta persona a través de las plataformas. Hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso. Hay una navaja de doble filo, muy, muy afilada, pero Sí, muy, muy... bastante. Y digo, hay gente que ha querido desacreditarme con este asunto de los desnudos. Gente que no entiende que también el desnudo tiene manifestaciones de arte. Digo, echemos una vuelta por las culturas antiguas, por los egipcios, por los Clásico, ¿no? griegos, por Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, llena de desnudos, el techo, las paredes, ¿no? O sea, y otros autores del Renacimiento, de cómo el desnudo estaba en boga en aquella época, ¿no? Mira, aquí tengo una representación de un De hecho, cuadro y es un desnudo. No, no sé quién es el autor de este cuadro, este me lo regalaron, pero es una obra, es una copia de una obra antigua, ¿no? Entonces el desnudo siempre ha estado presente en el arte.
pero pues ahora pues somos más Más fáciles quisquilloso, ¿no? de criticar precisamente porque vivimos tras el anonimato que las redes nos conceden. Claro, eso al final de cuentas como Somos que más podría valientes, somos más valientes para aventar el flechazo, ¿no? El dardo, ¿no? tirar la Somos pedrada y dar la mano. exacto. Entonces, pero mientras uno se maneje con precisión, las cosas van a resultar. Y mira, no tengo queja de ninguno de los modelos. Y que con el caso de las mujeres, pues es mucho más complicado. Y ellas se fueron felices de la sesión de fotos. Se fueron contentas y se fueron con un dejo de felicidad y de aceptación un poquito más, ¿no? Tú sabes que las chicas a veces suelen ser un poco inseguras a la hora porque son más quisquillosas, pues, Claro. con la cuestión de la estética, ¿no? Entonces, cómo les hizo bien también posar desnudas, porque era como abrirse un poquito, ¿no? A la confianza y a la autoaceptación, y eso también, pues, tiene implicaciones, digo, psicológicas, todo Sociales, eso, pues, sociales, fuerte. entonces yo creo que el trabajo de un fotógrafo no es nada más darle clic y ya terminó tu chamba, ¿no? Sino que implica muchas cosas. Claro. De hecho, es como muy chistoso, ¿no? De que el concepto del fotógrafo es solo de, ah, sí, párate ahí, coloco esta luz y ya, y el clic y la foto, ¿no? Y la cámara hace todo el trabajo. Pero es Sí, realmente un bagaje muy eh, complejo. realmente la cámara es solamente una herramienta de lo que uno trae aquí, mira, en la mente y en el corazón. Digo, porque de hecho, dale la cámara a una persona como la que te mencionaba anteriormente y mira lo que sucede, ¿no? Claro. Solamente cuando no usas la herramienta de manera adecuada, pues el trabajo no sale bien. Ya seas mecánico, panadero, fotógrafo, cualquier oficio que tenga uno. Las cosas sin las herramientas no utilizadas de manera adecuada, el trabajo nunca va a salir bien. Y más en ese trabajo donde yo trabajo con gente, imagínate, que donde tu materia prima, podríamos decirlo, no sé si sea correcto decirlo así, pues es la gente para poder crear Sí, tus contenidos. crear la pieza, ¿no? Bueno, sí, es materia prima, ¿no? Al final de cuentas, podrías fotografiar otras cosas, ¿no? Palomas, No, paisajes. que sí tengo paisaje, todo este rollo, pero si te fijas, el fuerte de mis contenidos es el retrato en cualquiera de sus formas. Desde el fotoperiodismo, gente de calle, gente, cobertura de eventos y la fotografía de autor. Claro, al final de cuentas, el factor humano está muy palpable, más allá de la cuestión del foto de calle. Sí, Muy, soy retratista casi 100%, salvo algunas fotos que se me escapan ahí de objetos y de cosas, pero lo mío es la gente. Yo creo que el ser humano es lo más maravilloso desde este mundo. O sea, cada ser humano es tan propio, no sé, tan eh, único, ¿no? Es tan maravilloso único. verlo Y yo creo que cada persona tiene una historia que contar, a veces sin abrir la boca, ¿eh? así con un breve visual, ¿no? O sea, pero no juzgando, sino como tratando de entender el simbolismo, tratando de conocer un poquito más allá, ¿no? Incluso está preguntando qué significa tal cosa. Claro, y aparte, tú ves un retrato y te puede contar una historia que no se aleja mucho de la realidad. No, no, que Mm, está muy ligado. ajá, y puedes identificar desde épocas en la que estás con solo ver la foto hasta la situación emocional, a lo mejor de la persona en ese momento. O sea, son, no sé, esos momentos de felicidad con los niños, ¿no? Retratar los niños y sus momentos felices. A lo mejor el asunto de ir partiendo de este mundo en el rostro añejado de un viejito, ¿no? De que ya está a punto de irse, el dolor, el sufrimiento, la felicidad, todo es retratable y palpable, ¿no? En una fotografía, Sobre visualmente todo. hablando. No, y también considerar el tema del formato en el que está presentada, ¿no? O sea, si lo presentas a gran formato, una escala de 2x3, Imagínate nada más el impacto visual, el impacto. ¿no? Y eso también tiene mucho que ver en los formatos en que lo Ah, caray, presentes, se perdió la señal. tamaños. No me estás grabando. No, se cortó tantito, te quedaste congelado. Ah, pero ya estoy. Sí, ya regresaste. Ok. Sí, te digo, Sí, imagínate, nada más también tiene que ver con los formatos, la forma en que presentes un proyecto, ¿no? También tiene mucho que ver el tema de saber curaduría, de saber la psicología del color, todo, la ¿no?
selección, cómo, todo. cómo llegar a las emociones a través de los colores, cómo crear las emociones a través de las texturas y sobre todo a qué sujetos sí darle textura y a qué sujetos sí darle tal color. O sea, esto es todo un rollo, esto de la foto. Pero yo la verdad soy un apasionado, yo nunca me, yo no veo, yo no me veo en esta vida sin la cámara, la verdad, y sin la fotografía. La fotografía le vino a dar un sentido importante a mi vida, Oye, no más allá del dibujo. ¿recuerdas tu primer cámara? Sí, era una Minolta que me regaló un tío. Es que Un tío. ¿te acuerdas? Sí, de hecho todavía la tengo guardada. Es una Minolta de plástico, era así como, no era um, muy pro, era como de gama baja, pero hice mucho con ella, la verdad, para mí fue uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida. Me la regaló mi tío Pime, así se llama, Pigmenio, y él me regaló esa cámara y la verdad es que, pum, para adelante con ella. Sí. Y ya, obviamente, pues la tecnología te va alcanzando y no, ya no es una chiquiadera el quererte comprar una cámara de gama alta, sino es una necesidad. Y más cuando te dedicas a trabajar en esto, ¿no? Y pues Por allá ando. supuesto. Sí, es complejo, ¿no? O sea, pasar, bueno, no complejo, pero es bonito el tener ese recuerdo y verte ahora, pues ya años después, donde estás situado, todo lo que has hecho, todo el apoyo que has tenido, toda la construcción de estos nodos de comunidades, es sorprendente. Sí, Muy la bueno. verdad es que yo estoy muy agradecido con toda la gente que ha sido formado parte de la historia de mis proyectos y sobre todo me han permitido inmiscuirme en sus vidas y darles voz. Creo que eso ha sido muy ventajoso hablando de manera bien, ¿no? La ventaja de darles voz a estos grupos vulnerables también, de ir en la calle y no solamente tomarle foto al migrante que ya no pudo pasar a Estados Unidos, sino que se quedó atorado aquí en Mexicali y está sentado en la banca del parque. ¿Y por qué no aprovechar ese ratito en que le tomo la foto para invitarlo a comer a una senaduría, ahí cerquita del parque? Y me ha tocado conocer historias tan maravillosas, Manuel, que la verdad esto de la foto es mucho más, como bien lo decía, es mucho más allá que hacer un clic, ¿no? Haces clic en la vida de las personas y hacen clic en mi vida. Por supuesto. Con esto me gustaría conocer si, bueno, de entrada la situación ahorita migrante en la frontera norte está muy fuerte, está muy Sí, delicada, muy compleja. Y mencionaste algo muy curioso, de que hay muchos que nada más van por la foto de archivo y ya, pero tú te quedas, convives. ¿Te ha pasado que que has preferido eliminar ese material por el tema de la historia de la persona o has preferido dejarlo como añejándose? siempre lo dejo conmigo. A veces hay que tener empatía con la gente, con su dolor, con su vida y decir y ponerse a pensar, ¿realmente es importante que yo publique esto? ¿Realmente el que está en la foto, va a lograr un beneficio con lo que yo voy a publicar? Si se va a lograr un beneficio, adelante, explota las emociones y llega a través de la imagen a la conciencia y al corazón de la gente que está leyendo la nota o que está viendo la foto. Es la única manera en visibilizar lo que está oculto para muchos que no quieren ver las cosas, publicarlo, Claro, pero siempre y cuando sea justificable. Pero si son historias nada más ah, en condición de calle, ese cuerpo cochino, sucio, me el va a dar archivo la prácticamente, ¿no? foto, me va a dar impacto visual. No lo hagas, no lo hagas. Hay que tener ética profesional también. Claro. No lo hagas. Que yo ¿Cómo? muchas veces lo hice, pero he aprendido. He aprendido a no solamente a ser fotógrafo, sino también a ser humano, empático con las personas. Si yo no le puedo solucionar de perdida, darle una solución para satisfacer sus necesidades primarias de ese momento como alimentación o cobija, si yo no se lo puedo dar en ese momento a través de la foto y a través de la conexión con la comunicación, pues mejor no hago nada. Pues como para qué si no le veo el sentido, Ujú. ¿no? Con esto me gustaría conocer el tema de la nota roja. Sí. O sea, es el contraste muy fuerte y nos fuimos de un lado a otro, pero
va por la misma línea. O sea, ¿en qué punto dices esto sigue siendo ético acorde a, y esto ya es totalmente un comercio de esto? Sí, fíjate que, ay, híjole, siempre es una batalla el ser humano como profesional y el ser humano, pues, como Pero, emocional. Es una pelea de todos los días. ¿Por qué? Porque te encargan ciertas cosas que tú, dentro de tus valores y tus creencias, dices, ay, no, es que esto no lo voy a llevar. Pues, ¿cómo? No va en contra de lo que yo pienso. Y siempre es una lucha contra eso. Por ejemplo, a veces me decían cuando estaba yo trabajando ya bajo contrato con una empresa, me decía, oye, hay un accidente en tal parte, pero si no hay muertos, ni vayas. O sea, ¿te explico? O sea, híjole, podemos hacer una nota aunque no haya muertos, ¿no? A lo mejor esa es la nota, ¿no? Que fue muy aparatoso el choque, pero todos se salvaron, ¿no? Que una vez sucedió de un tráiler que cayó arriba de un carrito, la caja del tráiler cayó arriba de un carro y el muchacho, no sé, por reflejos jaló la palanca y se acostó. Y el tráiler quedó aplanadito del carro y el muchacho quedó abajo de la caja y salió caminando como si nada. ah, caray. Porque se logró acostar y no hubo afectaciones en su cuerpo, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, eso era nota. Eso era nota, el accidente, pero ¿qué tuvo más impacto? Que tal este accidente tan fuerte, el carro aplastado ahí, ¿no? Y el muchacho se salvó. Esa fue la nota fuerte, que el muchacho tuvo una segunda oportunidad para vivir. Fíjate. Y cuando para veces a los editores eso no les importa. No, es que yo quería la foto donde se mirara ahí el muerto. No, pero pues tampoco es tan morboso, ¿no? Podemos contar una historia, pero cuidando también, poniéndote en el lugar de los familiares de las personas afectadas, ¿no? No, también Oye, de los hijos, ¿no? ¿a ti te gustaría ver a tu papá o te gustaría ver a tu hijo ahí tirado, o sea, sin un brazo, lo que tú quieras? También uno piensa en eso a la hora pues digo, una vez me tocó cubrir la nota de un vecino de enfrente de mi casa, amigo de muchos años, que tuvo ahí una crisis con una adicción y le quiso golpear a la esposa y ese rollo. La pensaba para tomar las fotos, te lo juro, y para preguntarle a mis propios vecinos, todo, porque yo tengo que apuntar todo en una libreta. O sea, a mí yo me sentía tan mal de hacerlo, o sea, es como que esa pelea, la ética profesional contra tu ser, ¿no? Es Sí. complicado. Y ahorita ya las leyes ya están son un poquito más justas, aunque a veces nos pasamos por el arco del triunfo esas leyes, ¿no? Pero, pero ya son un poco más justas en ese sentido, ¿no? De cuidar mucho la integridad del ser humano, ¿no? En cuestiones de publicar. Publicar, por ejemplo, incluso no podemos publicar al delincuente cuando ya sabemos que es un pinche delincuente que te robó en tu casa. Nada Ponle que ahí, se entiende, ¿no? tapa de la cara porque es presunto, mientras las autoridades no hagan, no emiten el juicio ya final, pues no puedes tú dar cara al sujeto, ¿no? Publicarlo. O sea, son muchas cosas que tienes que ocultar y que censurar. No, es muy complicado esa parte de hacer la nota, digámosle roja, pero darle esa información es muy complicado. Es información y no puedes equivocarte con los datos, ¿no? A veces las fuentes nos dan los datos mal y es cuando hay errores en las notas. Muchas veces nos dicen, oh, que tal periódico se equivocó, o tal periódico se equivocó en la nota, pero no, realmente quienes se equivocan son las fuentes que nos dan la nota, ya sea el policía o la vecina. Cuando la vecina te dice algo, lo que tienes que ir a corroborar con el policía que está ahí también. O sea, Hacia el es cruce de información. información. Sí, Sí. porque imagínate, tú publicas algo, se hace tendencia nacional Sí, y no te puedes publicar algo que te dice la vecina, pues tienes que realmente, o sea, la vecina te puede dar ciertos datos que complementan la nota, pero no te puede basar en ella para poder hacer una nota y mucho menos donde tenga que ver personas involucradas, ¿no? Como en el caso de la nota roja, cuando hay muertos, cuando hay abuso sexual, cuando hay todo este tipo de cosas. no hay que ir y comprobar con todas las fuentes habidas y por haber, y sobre todo que se pueda, ¿no? Porque hay Listo. ocasiones que prefieren mantenerse a raya y no decir nada. Sí, gracias. Bueno, ahorita está pues gracias a las leyes y cómo se van manejando. Pues ya tenemos a José N, Lupita N y todo este rollo, ¿no? Y que pues eso también lo creo justo.
porque muchas veces te pueden culpar de algo y en primera instancia el reportero publica algo y resulta que no fuiste tú el ratero o el asesino, sino que fue otra persona, pero ya quedó tu placazo ahí en el periódico, ¿no? Y tu reputación por los suelos. Entonces sí hay que ser cuidadosos. Con Muy esto, cuidadosos. aparte de estas ramas de la fotografía, de fotoperiodismo, retrato, paisaje, pues de autor, digámosle, porque es muy complejo, ¿qué otras ramas has surcado? Pues he estado en la cuestión política, ayuntamiento, estado, sociedad es ir a las comunidades, que es de donde surge Barrio Frontera, ¿no? Primero como reportero, y me di cuenta que había historias acá muy bonitas para contar y dije, no, estas son para mí, no para el periódico, me quedo con ellas y las convierto en un proyecto, ¿no? Que fue lo que pasó con Barrio Frontera. He estado también en espectáculos, cultura, promoviendo a los artistas de la región, y por este lado, en lo personal, pues los proyectos de arte, como los desnudos, que es Piel de Cardón, México Dormido, que tiene que ver también con fotografía intervenida, con iluminación fabricada, pero que nos habla de una realidad que vive México, como es el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y todo este tipo de cosas, que nos hablan no de un gobierno opresor ni de un gobierno que tiene la culpa de todo, como muchas veces mexicanos culpamos al gobierno de todo, pero no es así. Muchas veces tiene que ver con la educación en casa, de cómo educas a tus hijos para que sean ciudadanos de bien. Y México Dormido habla de eso, desde la descomposición del tejido social, pero desde la raíz del hogar, de cómo los padres van heredando ya sean conductas nocivas como ciudadano o positivas para crear una nueva generación de ciudadanos. Oye, un tema muy fuerte, muy Sí, crudo, la verdad. sí, Ese pero no está en exposición, ¿verdad? mandé. ¿No está en exposición ese de momento? México Dormido se ha publicado nada más en revistas y periódicos, pero no ha habido exposición porque nada más consta de 10 fotografías, una por tema, que es narcotráfico, el tema del indigenismo, el tema de la gente con capacidades distintas, la comunidad gay, las mujeres con violencia intrafamiliar, el narcotráfico, ejecuciones, y las clases sociales, ¿no? Sí, pues, Y habla básicamente de cómo vemos al México, pero desde la visión como ciudadano, no de pueblo reprimido, ni de pueblo como que formado por un gobierno. El gobierno lo dejamos a un lado para centrarnos en el ciudadano. ¿Qué estás haciendo tú para que esto no suceda? ¿Qué estás haciendo tú para que tu mamá no sea golpeada? ¿Qué estás haciendo tú para que tu esposa no la golpees? ¿Qué estás haciendo tú para poder quitarte todos esos traumas de la niñez? O sea, tienes que empezar por ir a terapia y sobre todo el tema de la educación, que es muy importante para poder crear ciudadanos mucho más amplios de criterio y mucho más abiertos a posibilidades de tener una sociedad mucho más justa para todos. pues que sí es un tema muy fuerte de entrada en México Dormido. Abarcas muchos temas que son muy fuertes. Imagino que Sí, las fotografías también son muy igual de fuertes. claro, y ahí salen muchas preguntas. ¿Cómo llegó un sicario? Pues ¿cómo llegó un sicario? O sea, ¿cuándo llegó el momento en que hubo ruptura con la madre, con el padre, ¿no? Hablando de afectaciones, hablando de afecciones y hablando del amor con la familia. ¿Qué parte falló en la familia para que este chico se fuera por el mal camino y hasta convertirse en un chapo, ¿no? En Sí, un, en un delincuente común que ya todos conocemos aquí, no sé, un narcotraficante, un sicario, ¿no? Que mata a sangre fría. ¿Qué te llevó a ti como esposo a agredir a tu familia, a tus hijos, al alcoholismo, a las adicciones? ¿Qué te llevó a ti? ¿En qué parte de la familia falló? ¿Qué parte de tu papá, de tu mamá y qué parte de tus antepasados falló? ¿Dónde fue la ruptura que te llevó a hundirte? ¿O que te llevó o que te llevó a explotar a tus hijos en la calle para vender chicles o para vender lo que sea, ¿no? Y para quitarles el derecho a la educación, a la escuela, a la alimentación, a la diversión y al esparcimiento, que también es un derecho que los niños tienen, y por vía legal, ¿no? sí, O sea, son, de eso habla México Dormido, del tema de la educación y de cómo la descomposición del tejido social, pues viene desde ahí. O sea, no le eches a la culpa al gobierno, ay, es que este presidente no hace esto, por eso sufro, por eso soy pobre. Viene desde muchas cosas, desde la claro, cuestión del trabajo.
Yo entiendo que las oportunidades no son para todos, desgraciadamente, y que ahí sí ya metemos al gobierno, digo, la falta, la rebatinga de los recursos, ¿no? Por parte de los servidores públicos, que eso siempre va a pasar. Ahorita ya ha bajado un poco con esta nueva política de austeridad, pero pues no sabemos si realmente está pasando eso, o sea, Claro, los cambios van muy, muy lentos. Y tenemos a un presidente, no soy pro AMLO, para que tampoco se vaya a confundir. descuida. Soy apartidista, pero siempre creo en las cosas que hace un presidente bien y que también hace mal, ¿no? En las cosas que hace mal. Entonces, creo que han pasado cosas buenas estos últimos años. Entonces, pero sí, no le dejes todo al gobierno, también tú pégale, ahora sí que a Dios pidiendo y con el mazo dando, porque es la única forma de lograr cambios en la estructura social. Así es. Con esto, ¿hasta dónde has visto que ha impactado tu trabajo? Mencionaste ya varios estados, pero ha impactado en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, ha impactado en Sudamérica. ¿En dónde más ha Sí, pegado este trabajo? sí, fíjate, he tenido la oportunidad de estar en revistas especializadas en fotografía en Londres, en Inglaterra, en Colombia, en Perú, en Venezuela, este, en Guatemala y en casi toda la República Mexicana, en revistas en diferentes estados o periódicos a través de Organización Editorial Mexicana o a través de los intercambios de los medios de comunicación. Eh, He estado yendo no solamente, no, está en el tema periodístico, pero también he publicado el arte a través de fotografías especializadas en cultura y casi también en casi todos los estados, más en el norte de la República, en el noroeste de México, estados como Sonora, Sinaloa, incluso Chihuahua, en revistas, periódicos y expuesto Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Sinaloa. Y Sinaloa y Ciudad de México. Ciudad de México, digo, no se me puede olvidar la gran ciudad, ¿no? Y justo de que en esa inauguración fue algo muy llamativa, ¿no? Porque pues llegó toda la banda del barrio de Tepito y Híjole, llegaron con la para mí marcha. fue, para mí fue enorme la sorpresa de ver cómo llegó tanta gente del barrio, o sea, cómo se enteraron, cómo Claro, cuando el trabajo de las instituciones de cultura pues no llega a todos los sectores. Entonces, pero sí me di cuenta que dentro del sector del cholismo en Ciudad de México, por ejemplo, son gente culturizada, con una responsabilidad sobre el conocimiento de su historia y más de los grupos prehispánicos, ¿no? Y revolucionarios, mismos que traen tatuados en su cuerpo, ¿no? De que si traen tatuado algo, saben toda la historia de eso, ¿no? Un amigo mío ha sido guía cuando voy a México y me explica cada parte, o sea, tiene un conocimiento muy amplio y no solamente él, varios me llevé la gran sorpresa de que traen un compromiso de saber y de aprender sobre sus raíces, ese mexicanismo tan bonito que existe allá. Y bueno, yo vengo maravillado, la verdad vengo maravillado con toda la gente y sobre todo ver gente tan agradable, cholos fotógrafos con sus camaritas y todo, chicas dedicadas a la música, al deporte, campeonas nacionales que estaban ahí, que en su momento yo no las conocí, sino que las identifiqué ya regresando a Mexicali y empecé a ver las fotos y empecé a stalkear sus los perfiles. espacios. Y dije, wow, había pura celebridad en mi exposición, o sea, ¿sí lo explico? Y gente que pertenece a la comunidad, al cholismo, con sus tatuajes, así, esa estética que yo siempre he adorado y que siempre me ha gustado, ¿no? Estas chicas tan bonitas con su vestimenta, estos jóvenes gallardos con sus tatuajes y con todo esto que nos representa, ¿no? Como parte del matiz cultural que tiene nuestro país. Claro, con esto me gustaría pues hacer como algo muy puntual ahorita. Por lo menos a mí, en lo personal, me están saliendo muchos videos de otros fotógrafos más chicos o que van empezando, que ya tienen mucho rato, pero que se sorprenden de que en el Monumento a la Revolución hay una reunión. No Ah, recuerdo, este domingo. pero es como muy llamativo, ¿no? De que van como con el miedo o publican con ese de, yo iba con el miedo pero luego el flow y luego se empezaron a posar y me explicaron. Es como no sé si lo hacen realmente porque lo ponen, porque es su vivencia, o lo hacen de este
de ese miedo colectivo, del miedo del cholo, del visual del pandilla. Como algo desconocido que llama la atención, ¿no? Sí, algo como exótico para ellos, ¿no? O sea, es como sorprendente hasta cierto Para punto. algunos mira, yo te voy a decir una cosa. Habemos fotógrafos que somos del aparador, que estamos adentro del aparador, y fotógrafos que son desde afuera del aparador. Claro. Yo soy ya dentro del aparador. Tenemos ahí en varios fotógrafos en Ciudad de México, como Patti Locor, como Choluani, como Vélez, que son fotógrafos de aparador, que están dentro del sector del cholismo, por ejemplo, que lo conocen de pe a pa, que tienen amistades dentro del cholismo, como Choluani, su mismo nombre lo dice, es una fotógrafa con un ojo impresionante y que es una cholita que trae su cámara y sobre todo que está avanzando en materia de publicaciones, en materia de exposiciones, y los estoy mirando crecer a través de las redes, porque yo no tengo la oportunidad de estar cerca de ellos, como a Vélez con un ojo es un gran maestro de la fotografía y te lo recomiendo A buscar. que lo entrevistes, ¿eh? Te voy a pasar su link. Perfecto. Es un hombre que trae una cultura muy amplia y un conocimiento sobre los procesos religiosos de la cultura chilanga, como la adoración a la Santa Muerte, a, a San Judas Tadeo, que está muy fuerte allá de aquel lado, y de cómo lo interpreta y cómo hace una reinterpretación y este, sí, pues reinterpretación de estos comportamientos, ¿no? Religiosos de su lugar de origen, ¿no? Y entonces trae un acervo fotográfico muy, muy impresionante. Te lo recomiendo, ¿verdad? Que los talques porque está impresionante. Lo mismo que Choluani, lo mismo que Patti. Patti, te voy a decir que Patti tiene una mezcla entre fotoperiodismo, entre fashionismo Wow. y entre fotografía intervenida, donde también la moda permea ahí, ¿no? Pero Patti tiene un estilo muy, muy propio. Bueno, cada uno de ellos tiene un estilo muy marcado y la verdad, yo vengo realmente con un aprendizaje muy amplio por parte de ellos también. Entonces, sobre todo con su amistad también, porque pues digo, cada vez que voy a México me vengo con amistades nuevas y con nuevos enlaces. Y para mí eso, y aparte que les encanta tomar su cheve también a ellos y pasársela padre. Y yo me la paso genial cada vez que voy con ustedes para aquel lado. No, sí, me imagino, me imagino. Ciudad de México es como una mini fiesta, ¿no? Dentro de todo el México, aunque Ah, cada no, uno... yo no paraba. Con esto me gustaría pues ya empezar a hacer el cierre, pero hay una pieza previa que me gustaría conocer su historia, su trasfondo, y no es la de el buen tatuador, el que me parece para mí una joyita, sino que es el del arte sacro intervenido o reinterpretado por ti, que es la de La Última Cena, que está Sí. igual en formato grande. ¿Cómo llegas a crear ese tipo de piezas, y más en el contexto mexicano, y más en el contexto de ellos? ¿Qué te dicen? ¿Jalan o jalan? ¿Cómo es esa reinterpretación de elementos, simbologías? ¿Y qué hay detrás de cada una de ellas, no? Mira, hablar de política, de religión y de sexualidad es un tema que simbra a las conciencias, ¿no? Porque somos muy diversos en pensamiento y más en una cultura tan tradicional como la mexicana. Ahora bien, imagínate mezclar esas tres cosas en una foto. Oye, o te adoran o te quieren matar, ¿no? O sea, y me ha pasado de que me han reprobado de manera importante por mi osadía utilizar imágenes religiosas en mis interpretaciones, ¿no? En mi deconstrucción de la imagen, de construcción. Pero yo, ¿por qué no iba a utilizar a la imagen de Jesús cuando Jesús es un emblema totalmente cholo, es un emblema, y la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, la Santa Muerte, que son, bueno, la Santa Muerte es un santo emergente, no reconocido por la institución por la iglesia como institución. Católica. Pero San Judas, la Virgen de Guadalupe y la imagen de Jesús son emblemas que los cholos tienen arraigados en sus tatuajes, en su creencia y sobre todo en su cuestión histórica, ¿no? Y cultural y de apreciación a través de, de la herencia cultural que hay por sus familias, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a interpretar a Jesús con ellos, no? Mucha gente lo vio mal porque decían que era una falta de respeto a la religión católica, pero no, si ellos aman a Jesús y lo traen tatuado en sus cuerpos, ¿por qué no posicionar a la imagen sagrada de Jesús con ellos?
cuando ellos son personas que lo aman y lo adoran dentro de su entendimiento religioso católico. La Virgen de Guadalupe igual. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y lo hice con Barrio Frontera, pero también eso me abrió la mente a otras posibilidades, porque después lo hice y lo hice con desnudos, donde todos los personajes de la última cena están desnudos. Hice otra vez. Ahí mezclé la parte de la sexualidad con la religión y pues y detonó, y mezclé mezclé, ahora sí que mezclé ácido con cloro y pum, estalló, ¿no? Pero son cosas que siempre van a pasar. Yo no puedo separar una cosa de la otra cuando las dos llaman mi atención. El desnudo de arte llama mi atención, el tema de la religión también me llama mi atención. Entonces, pues los junto y yo sé que voy a llegar yo sé que voy a llegar a lograr algo con eso. Y voy a lograr me anules, ¿no? O que realmente le des luz verde a mis proyectos, apoyándome en tus espacios, publicándome y como persona que aprecia el arte, pues también que lo pases por de lado, ¿no? Porque ya puede lastimar tu conciencia o no. Y la verdad lo sigo haciendo, sigo usando imágenes religiosas como parte también de contar una historia, ¿no? La historia, yo nací en un país católico y utilizo las imágenes católicas para hacer interpretaciones de mis proyectos y de todos los proyectos. Tengo proyectos con la comunidad gay, donde está la imagen de Jesús. Tengo proyectos con los desnudos, con la imagen de Jesús, y con los cholos con la imagen de Jesús. Y seguramente voy a seguir haciendo interpretaciones de la última cena con otros temas. Claro, sobre todo de que es como un tema tan ya universal, ¿no? O sea, ya casi por ley, entre comillas ley, cualquier hogar católico tradicional tiene una referencia a la Última Cena. Claro, claro, es el emblema religioso por excelencia en México, hablando también de México en todo el mundo, hablando también de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que también anda por todo el mundo, así como la cruz con Jesús. Esos tres símbolos y con la última cena, pues, sí, pues están muy arraigados en ahora sí que nuestra sangre, ¿no? Por nuestra tradición, por ejemplo, yo estoy hablando de México, por nuestra cultura y del tema de la conquista y bueno, y cómo todo este rollo nos trajeron esta religión católica desde otros países, de España, ¿no? Y bueno, son cosas que Oye, existen, que están en el mundo y que un fotógrafo loco con ideas muy liberales pues las toma y las coloca en un vasito, las revuelve y pum, las presenta, ¿no? sorprendente. Con esto me Y gustaría conocer, ya como ya preámbulo a ya el cierre, porque soy el tiempo se nos fue muy, muy rápido. sí, es Te bastante agradezco rápido, ya mucho. tenemos 1 hora y media. Claro, es Está sorprendente. bien, ha sido bueno. Me gustaría conocer quiénes han sido tus fuentes de inspiración artística, quiénes fueron pues los trabajos que más te marcaron, no personales, sino de otros fotógrafos, ya sea que admires o que no admires, pero digas, este trabajo me parece interesante, lo puedo retomar o puedo reintegrar algunas ideas. Y en cuestión de libros, menciónate tus 3 libros, tanto fotográficos como libros estándar que te gusten. Mira, los libros fotográficos no te los podría mencionar porque se me pierden a la memoria, no quiero quedar como Peña Nieto, pero, pero sí ha sido la lectura de los libros de foto, pero ahorita se me escapan de la mente algunos, y tengo por ahí algunos, pero pero sí autores como Pedro Meyer. De Pedro Meyer me encantó mucho el trabajo que hizo con sus padres, este ejercicio, este, no sé si viste ese proyecto del proceso de la enfermedad del cáncer y todo este rollo. Pedro Meyer, ese proyecto me cimbró. Está Gastón Saldaña con ese, Wow. híjole, Gastón Saldaña es un maestrazo. Yo creo que es uno de las personas que hizo mella en mi persona para poder darle rienda suelta pues a mis proyectos fotográficos. Está Francisco Matarrosas también, que es un fotoperiodista. Está Pedro Valtierra, que es director de la revista Cuarto Oscuro. Estoy hablando así a nivel nacional. Y por ejemplo, las nuevas tendencias, los nuevos fotógrafos, como Vélez, ya te platico, como Giovanni, como Patricia,
y como otros que se me escapan a la memoria, pero que soy seguidor de ellos a través de las redes, híjole, vienen ahora sí que como Matrix recargados, ¿no? Y vienen pegando muy duro. Y bueno, y recordemos que las sociedades son cambiantes y ellos son una nueva generación y vienen interpretando su tiempo de una manera muy precisa. Digo, uno ya es de la vieja escuela, yo ya traigo una formación muy tradicional, pero ellos vienen con un nuevo ojo, ¿no? Con una nueva forma, y sobre todo vienen con una carga acá, tanto académica como cultural totalmente distinta a mi época. Y están haciendo lo propio y lo están haciendo muy bien. Que ahora, para las nuevas generaciones, ¿qué consejo les darías? ¿Qué le dirías de esto es de, no de cajón, pero me habría servido a mí conocerlo en su momento? Primeramente que amen la profesión, que la respeten demasiado, porque la fotografía es una disciplina muy noble y tienes que ser empático con ella. Tienes que ser empático no solamente con lo que está atrás de la cámara, que es contigo mismo, sino ser empático con los que están enfrente y sobre todo no perder la humildad nunca, porque tendemos a perder el piso cuando el reconocimiento llega. Y recordemos que no hay fotógrafos mejores ni peores que tú, somos propuestas distintas. Y yo creo que todos empezamos desde cero y vamos avanzando uno, dos, tres, cuatro hasta llegar a la perfección, que esa no existe. Somos propuestas totalmente distintas. Y lo que para muchos puede resultar algo mal hecho, para otros puede resultar algo enorme. Depende de la visión donde la veas. Así que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque vamos cavando nuestra propia tumba. Seamos empáticos, seamos seres humanos y utilicemos, así como si fuera una pistola de verdad, utilicemos la cámara con responsabilidad. Eso es lo que podría decir. Pues bello mensaje, la verdad, muy contundente, muy centrado y muy certero, sobre todo, que muchos, ¿no? O sea, creo que esto lo platicamos en la primera, en la entrevista perdida, Sí. que poner bueno, poner la cámara a tiro en la cuestión del ojo y luego hacerte como curvito, estás asimilando una posición de disparo, ¿no? Y Conscientemente. hay que saber cuándo levantar la cámara y cuándo bajarla. Si quieres que te vaya bien, si quieres que te vaya bien, porque hasta veces hasta la vida puedes perder. Digo, cómo están las cosas. Claro, ¿No? sobre todo en las ramas, ¿no? Que en estas que son como muy de peligro con... Policía con todo este tema, incluso de estar en la comunidad, inmerso en la propia comunidad, aunque no trabajes la policíaca, te puede llevar cada sorpresa, ¿no? Sí, me imagino, pero Todos lados. amigo, redes sociales, Exacto. En las mismas redes sociales te pueden atacar, pueden acabar contigo y si no sabes manejar eso, pueden acabar con tu autoestima y darte el bajón. claro. Hay que saber ser inteligentes también para poder... Hay gente, por ejemplo, que no tolera que le digan que su trabajo está mal hecho. Yo soy carta abierta. Tú dime, sabes que esto no me gustó y esto sí me gustó y no hay problema. Eso me ayuda a crecer, ¿no? Y nos Eso ayuda a está crecer ahí. a todos. Sí. Oye, amigo, ya por último, tus redes sociales y trabajos en puerta. Sí, sí, sí. Mira, pues tenemos siguiendo Barrio Frontera. Barrio Frontera se sigue moviendo, que es como mi ópera prima. Es el proyecto más importante que he tenido. Y sin olvidar los demás que se siguen moviendo a nivel zona. Pero México se está yendo a nivel nacional y eso es importante. Pues ya estuvo en Tepito, se va en julio, en la última semana de julio estará presentándose gracias al apoyo de INA, perdón, de INA, sigo confundiendo, de INBA, a la Galería José María Velasco, ahí en Tepito, que es la que se encargó de está haciendo las conexiones. Se va al Museo Regional de Tepic, Nayarit. En julio estaremos por allá. Esperamos que la gente pues pueda asistir. Y mis redes sociales, pues estoy como Héctor Banda Fotografía, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí está mi trabajo y ahí están mis redes sociales y mis conexiones. Cuando quieran hacer contacto, ahí estoy públicamente. Pues, amigo, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, que el tiempo es algo que jamás se recupera. Y pues que hayas tenido esta apertura con nosotros, que te hayas tomado todo este tiempo, ya 1 hora y fracción, la verdad es sorprendente cómo se va el tiempo Volando. volando, la verdad me quedaría como con muchas más preguntas, pero el formato es relativamente breve, si no, pues ya nos aventaríamos luego un live pues ya de 5 o 6 horas como hacen otros creadores. Claro. ¿Te Oye, no, parece? pues al contrario, Manuel, yo feliz, contento y cuando quieras, yo estoy de regreso contigo
para mí es importante todo este tipo de hacer conexiones con la comunidad a través de las plataformas, en este caso la tuya, y estoy no más que agradecido contigo por darme la oportunidad. Y yo feliz de poder, de que me des voz, porque es importante, ¿no? Y pues muchas gracias, muy agradecido. Pues bueno, amigos de Medios Alternos, esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Espacio Artístico con un gran fotógrafo, alguien que tiene una lente muy impresionante. Recuerden suscribirse, compartir, comentar para llegar a más personas. Si les gustó o no les gustó su trabajo, coméntenlo también. Ya ven, él acaba de carta abierta a todo esto. En mi caso también es lo mismo, ven carta abierta. ¿A quién les gustaría que trajéramos para entrevista? Ya acabas de proponer a dos, bueno, a uno sobre todo, pero también me llamó mucho la atención el otro fotógrafo. Entonces, pues, si quieren que los entrevistemos, aquí es su espacio. Comenten, compartan, denle like sobre todo para llegar a más personas. Y pues felicidades a todos los ganadores de la rifa con los luchadores que ahorita ya estarán disfrutando de sus productos oficiales de los mismos. También agradecer al referee El Chostín, Zeus de Acero, el profe Rayado, Harley Williams, que han hecho entrega y espero no haber omitido el nombre de algún otro. El profesor El Che también. Y pues más que nada agradecerles a ellos que estuvieron presentes durante el proceso a la rifa. Y pues bueno, suscríbanse, comenten, compartan, denle like y síganos en las redes sociales como @medios.alternos en todas las plataformas habidas y por haber. Esto ha sido todo. Nosotros nos vemos en otra edición más de Espacio Artístico. Pues bueno, nosotros nos vemos y hasta luego.